Dios le bendiga, hermanos. Iniciamos esta mañana el devocional con la palabra de Dios sobre los atributos morales de Dios. Hoy hablaremos de el Señor como el pastor de las ovejas, el pastor. Hemos traído hasta aquí los atributos morales de Dios con respecto a lo que son atributos transmisibles. Dios es celoso, Dios es santo, Dios es protector, Dios es bondadoso, Dios es sanador. Hoy hablaremos de Dios como el pastor. Dice la Biblia en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra del buen pastor arranca desde el Antiguo Testamento. El Señor es mi pastor. Fue la expresión del rey David, el gran cantor y el gran pastor de Israel. El gran pastor es un atributo de Dios, un atributo estimado por Israel y también por la iglesia. Dios es el pastor de su pueblo, del Antiguo como del Nuevo Testamento. El pastor es el que nos ama, nos alimenta, nos guía y nos guarda de todos nuestros adversarios. La Biblia dice, desde el Antiguo Testamento el Señor se identificó con ese título, el gran pastor. Fíjese usted que no hay título más importante en el que Dios se haya identificado en la tierra. Fue un título con el cual Él se identificó. Yo soy el buen pastor. Un título bien importante. No dijo yo soy el gran reverendo, ni el gran obispo. No, yo soy el buen pastor. El Salmo 80 dice, oh pastor de Israel, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esa fue la expresión de los judíos de Israel en el Antiguo Testamento. Pensaron que Dios los había olvidado, porque el Salmo 80 es mucho más extenso. Cuando ellos reclaman, tú siendo nuestro pastor, has permitido que nuestros enemigos hagan de nosotros presa. Oh, pastor, 3 veces aparece la palabra restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el Salmo 80 aparecen 3 veces esa expresión. Hiciste subir, dice el salmista, una vid de Egipto. La plantaste sobre lo mejor de la tierra. La despedregaste y la plantaste de vides escogidas y vides preciosas. Las vides preciosas y escogidas eran los patriarcas. Dice, ahora esta viña, este rebaño o esta viña está quemada, perseguida, la destruye el enemigo, la devora el asno montés y la bestia del campo la devora. Y luego dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, dice el Salmo 8, pero el Salmo que estamos hablando es el 80. Oh Jehová, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.
Isaías 63:14 dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Pero el pueblo de Israel se alejó, aunque Dios los pastoreó. Ellos no se dejaron pastorear por el Señor y se descarrió y se fueron en pos de los Baales, de los dioses extraños, dioses falsos que adoraron a pesar de que Él los trató como un pastor tiernamente. A causa de haberse descarriado ellos, y aparecen como ovejas sin pastor. Aún el Señor tuvo misericordia con ellos y les envió un profeta donde vuelve y se considera como el pastor. No quisieron, fueron rebeldes, contumaces, y aunque Dios los trató como el pastor amante, fueron un pueblo rebelde. Pero aún así, mire lo que Dios les dice en Ezequiel capítulo 34, verso 11. Así dice el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Note usted qué texto tan bonito que se refiere a su divinidad. Pocas veces pasamos por aquí, pero hoy encontré este versículo donde dice: así dice el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo 9, 35 y 36? Dice que el Señor tuvo compasión de ellos porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero dice: yo iré y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y en que fueron llevados cautivos. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras. Esto es una profecía. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los lugares, en los montes de Israel tendrán un aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y viene el verso 15: yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y luego dice el verso 22 del mismo Ezequiel 34: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Esto es una profecía. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Va con Juan 10, 16. Y él las apacentará. A mi siervo David, el cual las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Surge aquí una pregunta muy interesante. ¿A cuál David se refiere? Porque David, el rey de Israel, ya había muerto en los tiempos en que este hombre profetizó. Ya había muerto y había sido sepultado y nunca ha resucitado. La respuesta a esta interrogante es importantísima, porque esto se encuentra a la luz de las Escrituras cuando dice que Jesucristo viene de la genealogía de David. Capítulo 1, verso 1 de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es importante tener en cuenta aquí varios aspectos.
A Cristo como humano se le llama el Hijo de David, por ser descendiente en la carne de David, según la carne. Así que Cristo es el Hijo de David según la carne, como hombre. Pero Cristo como Dios es el Señor y el Dios de David. Note aquí las dos naturalezas. Cristo como hombre es el Hijo de David, pero como Dios es el Señor y el Dios de David. De modo que Cristo Jesús es el David que había de venir para apacentar a su pueblo Israel. En Ezequiel 37 también hay una referencia profética que habla de David reinando y pastoreando al pueblo de Israel. Dice el verso 24 de Ezequiel 37, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en el cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces aquí encontramos en las profecías de Ezequiel, mencionando a Jesús como el Hijo de David según la carne. En el capítulo 10 del libro de San Juan, donde ya se traslada al Nuevo Testamento, que es importante. Mire todo lo que se dijo de Dios en el Antiguo Testamento como el pastor de Israel. En el Nuevo Testamento ya nos trasladamos a lo que corresponde a la iglesia. Jesús de Nazaret, el Hijo de David en la carne, vino a buscar las ovejas perdidas. Vino a ellas. Todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan es un tema bien interesante, donde Jesús presenta varias alegorías con respecto a él y con respecto a las ovejas. Cuando se habla de alegorías, estamos hablando que cuando Cristo se compara con cosas, personas u objetos de la tierra. Cuando hablamos de metáforas, estamos hablando de las cosas con que Dios compara a la iglesia. Por ejemplo, Jesús se compara con la puerta, con el pastor, con la vid verdadera y otras cosas. A la iglesia se le compara como los pámpanos, las ovejas. Esa es una metáfora, o son metáforas. Pero aquí encontramos a Jesucristo, el pastor de Israel, que no lo recibieron como el pastor, aunque el Señor mostró con su genealogía y con sus credenciales que Él era el Mesías, el Rey de Israel, el Rey, el descendiente de David. Y el Señor les dice a ellos en Juan, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero dice, hasta el verso 15, el Señor dedicó su sermón a Israel, haciéndoles ver que Él era el Hijo de David, el pastor de Israel prometido. No quisieron. En otras partes, en el mismo capítulo le dice que yo soy la puerta. Y también le dice, yo soy el buen pastor. Entonces ahí el Señor presenta dos alegorías. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Pero como no lo recibieron, en los primeros 15 capítulos usted ve a Jesucristo hablándoles como el pastor, pero también les está advirtiendo que el enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir, y que los que vinieron antes de él, ladrones son y salteadores, porque no entraron por la puerta de las ovejas. Cuando Jesús habla de esos ladrones y salteadores, falsos profetas, está hablando de los reyes
de los sacerdotes, de los escribas y fariseos de Israel. Aquellos que se consideraron como los pastores de Israel fueron los culpables de desviar al pueblo, de torcer sus caminos y llevarlos por el camino equivocado. Jesucristo acusó a escribas y fariseos en el capítulo 23 y los dijo, les acusó de ser matadores de los profetas y de los que anunciaron la venida de Cristo. Ustedes que adornan los sepulcros de los profetas, dan testimonio con ello que son los hijos de los que mataron a los profetas. ¿A cuántos profetas no mataron vuestros padres? Y vosotros estáis semejantes a ellos. Jesús, cuando confrontó a los judíos en el capítulo 8, cuando ellos declararon que eran hijos de Abraham, le dice, mire, Abraham no hizo lo que ustedes quieren hacer. Ustedes me quieren matar, porque yo dije que soy antes que Abraham. Eso no lo hizo Abraham jamás, jamás nunca. Abraham nunca jamás hubiese hecho eso, intentar matar al Mesías. Pero ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque les he dicho la verdad. Entonces los judíos saltaron y dijeron, bueno, ¿y quién procura matarte? Pero como a Dios no hay que dar explicación, porque Él conoce todas las cosas que hay en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué pasa? En el verso 16, viendo que el rechazo de los judíos, de su pueblo, de su rebaño, y que Él como pastor vino a buscarlos y apacentarlos en el cumplimiento de lo que estamos citando de Isaías, de Ezequiel capítulo 34, donde Él dice, yo mismo iré y yo mismo buscaré a mis ovejas y yo mismo las apacentaré. Pero ellos no lo recibieron. Entonces Jesús dijo, pero como ustedes no quieren, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo llamar. Oirán mi voz y tendrán un rebaño y un pastor. Hermanos y amigos, esas otras ovejas son los gentiles, las naciones gentiles, que hasta ese momento estábamos destituidos de la presencia de Dios. Cuando hablamos de naciones gentiles, estamos hablando de gente que no eran judíos, los no judíos. Ellos perdieron la más grande oportunidad de ser la iglesia del Señor. Pero claro, estaba determinado que también los gentiles formarían parte de la iglesia. Por eso dice, tengo otras. Esas otras ovejas se refieren a gente que no era judía. A ellas debo llamar, y dice, oirán mi voz. Como que dice, usted no oyeron mi voz, pero esas otras ovejas sí oirán mi voz. Y eso concuerda con San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos, es Israel, no lo recibieron, mas a los que le recibieron, es decir, a los gentiles que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo Jesús vino a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque eso es lo que dijo en Mateo capítulo 10 y en Mateo capítulo 15. A los apóstoles antes de la cruz les dice, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la respuesta que Jesús le dio a la mujer cananea. Mateo 15 le dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces Él vino a salvar las ovejas de Israel, vino a salvar la perniquebrada, pero como ellos no quisieron. Entonces también el Señor incluye a los gentiles, pues tanto israelitas como gentiles, igualmente según Romanos 3, estábamos perdidos. Ese solo rebaño del que habló Cristo es la iglesia, formada por judíos y gentiles,
creyentes del Evangelio, en los que han creído, los que han de creer desde la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia. Ahora la obra de Cristo Jesús es el buen pastor, es nuestro gran y buen pastor. Y aquí en el Nuevo Testamento el Señor menciona varios aspectos de lo que es Él como pastor, citando una profecía del Antiguo Testamento. En el Salmo 22, Cristo Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Eso es lo que dice el Salmo 22, porque el Salmo 22 es un salmo mesiánico que se refiere al Calvario. Es decir, que vino para dar su vida por sus ovejas. En el Salmo 23, Jesús, ya resucitado, se presenta como el pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ya el pastor resucitado, resucitó para cuidar y hacer perfectas sus ovejas. Y en el Salmo 24, porque el Salmo 22, 23 y 24 son tres salmos mesiánicos. A ver, me devuelvo un poquito. Salmo 22 está hablando de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Salmo 23 está hablando del gran pastor que resucitó para cuidar, para rescatar y cuidar sus ovejas. El Salmo 24 ya está hablando Jesús como el príncipe de los pastores. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria que Él ha prometido a los que le sirven. Entonces, ya cuando se cumpla Primera de Pedro, capítulo 5, es cuando Él viene como el gran pastor. Y en Hebreos, capítulo 13, versículo 20, Él se declara como el gran pastor de las ovejas. El pastor que muere, el pastor que cuida, el pastor que recompensa y el gran pastor de las ovejas. Qué bonita expresión la que usa. Solo Jesús de Nazaret es el buen pastor, porque solo Jesús dio su vida por sus ovejas. Lo dijo desde el principio, lo dijo en el Nuevo Testamento, y qué bonito, qué importante, hermanos, que el Señor se declara como el pastor de la iglesia, de estas ovejas tomadas de todos los pueblos, naciones, gentiles. No que Israel no formara parte de la iglesia. Claro, todo estaba predeterminado por Dios. Porque el propósito de Dios no era que Israel siguiera siendo los únicos. No, el propósito de Dios desde la eternidad era rescatar una iglesia donde se incluyeran a todas las naciones del mundo y donde Jesucristo sea el gran pastor. Así que gracias a Dios, hermanos, por el pastor que tenemos, Jesús de Nazaret. Pórtate como una oveja, realmente, que es lo que eres, una oveja de Cristo.